El frío del mármol bajo mis dedos era un eco pálido del que sentía en el pecho. La lápida, pulcra y sin adornos, proclamaba un nombre y una fecha, pero no el vacío que dejó. 3 años habían pasado desde que la risa de papá se apagó, y el silencio en la casa seguía siendo un grito. Su reloj, un Vacheron Constantin que había heredado de su propio abuelo, era lo único que me quedaba de él, una reliquia tan llena de tic-tacs de historias como de segundos. Lo guardaba en una caja de caoba, escondida bajo los calcetines en el fondo de mi armario, su peso tranquilizador en mi palma cada vez que el dolor se hacía insoportable. Era mi ancla, mi último pedazo tangible de él. Un martes cualquiera, el mundo se me vino encima. El teléfono vibró sobre la mesa de la cocina, el nombre Casa de Empeño, el tesoro perdido, destellando en la pantalla. Fruncí el ceño. ¿El tesoro perdido? Jamás había tratado con ellos. Dudé un instante, pero la curiosidad, una serpiente sibilante, me impulsó a contestar. ¿Diga? Mi voz sonó más apagada de lo que quería. ¿Hablo con la señorita Sofía? La voz al otro lado era profunda, rasposa, como grava arrastrada por el viento. Una voz que había oído muchas historias, supuse. Soy Roberto, el dueño de El Tesoro Perdido. Tengo algo aquí que creo que le pertenece. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo que me pertenecía. ¿Qué podría ser? Mi mente corrió, tropezando con cada objeto de valor en casa. ¿Pero por qué una casa de empeño? Disculpe. No entiendo. Un reloj. Un Vacheron Constantin antiguo. Lo trajo una señora. Dijo que era de su esposo fallecido y que necesitaba el dinero para una emergencia familiar. Mencionó su nombre, señorita Sofía, y que usted era su hija. Dijo que usted sabía del trato. El aliento se me atascó en la garganta. El reloj de papá. ¿Una emergencia familiar? ¿Y que yo sabía del trato? Una risa seca, sin humor, se me escapó. ¡Ja! La rabia, un volcán dormido, empezó a rugir en mi interior. ¿Una señora? ¿Podría describirla? Sí, una mujer alta, rubia, con una voz algo chillona. Dijo que se llamaba Elena. Elena. Mi madrastra. La mujer que había llegado a nuestras vidas como una brisa fresca y que se había convertido en un huracán. La misma que, tras la muerte de papá, se había aferrado a la casa, a su pensión, a todo lo que oliera a él. Mi puño se cerró, las uñas clavándose en la palma. ¿Y qué emergencia? Logré preguntar, la voz apenas un susurro. No dio detalles, solo que era urgente para el negocio de su hijastro. El joven Marco, creo que dijo. Marco. Mi hermanastro. El perfecto ejemplo de hijo pródigo sin retorno, siempre con un nuevo negocio revolucionario que, invariablemente, terminaba en bancarrota. La pieza final del rompecabezas encajó con un clac espeluznante. Señor Roberto, dije, mi voz ahora gélida, cada palabra una astilla de hielo. Ese reloj no se vendió con mi consentimiento. Ese reloj era de mi padre. Es una herencia. Hubo un silencio al otro lado, roto solo por el suave zumbido del teléfono. Entiendo. Bueno, en ese caso, la venta no es válida. La señora no tenía derecho legal a venderlo sin su consentimiento si es una herencia y usted es la heredera principal. Lo conservaré aquí. Puede venir a recogerlo cuando quiera. Estaré ahí en 1 hora. Colgué, la mano temblorosa. El trayecto hasta la casa de empeño fue un borrón de rabia contenida. El coche, normalmente mi santuario, se sentía como una jaula. La sangre me bullía en las venas. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podían tocar lo único que me unía a mi padre de esa manera? La casa de empeño era un lugar polvoriento, con la luz tenue filtrándose por una ventana sucia. El aire olía a metal viejo y a historias olvidadas. Roberto, un hombre corpulento con barba canosa y ojos amables, me esperaba detrás del mostrador lleno de objetos brillantes y rotos. Señorita Sofía, dijo, su voz un murmullo comprensivo. Me extendió una caja de terciopelo. Abrí la caja. Ahí estaba. El Vacheron Constantin. La esfera dorada brillaba bajo la luz tenue, las manecillas quietas, inmóviles. Lo tomé en mis manos, su peso familiar y reconfortante. Sentí una punzada de alivio, seguida de una ola aún más grande de indignación. Gracias, Roberto, dije, mi voz ronca. De nada. Esto pasa más de lo que cree. Familias, negó con la cabeza.
Solo asegúrese de que no vuelva a pasar. Asentí, mi mente ya maquinando. No volvería a pasar. No solo eso, sino que habría consecuencias. Cuando llegué a casa, la puerta principal estaba entreabierta. Escuché risas, la risa estridente de Elena y la carcajada hueca de Marco. Estaban en el salón, brindando. ¿Brindando? ¿Con qué dinero? El dinero de mi padre. Entré, el reloj apretado en mi mano, un arma silenciosa. Elena, con su cabello rubio impecablemente peinado y su sonrisa de dientes perfectos, levantó la copa. Por el nuevo comienzo, dijo, sus ojos brillando con una avidez que nunca me había gustado. Marco, un hombre de 30 años con el encanto superficial de un estafador y la ética de un ladrón de gallinas, asintió, su rostro redondo y sudoroso. Por el imperio de los asteriscos Moody's asterisco orgánicos. En un mes seremos millonarios. Mis ojos se posaron en la botella de champán barata sobre la mesa, las copas de cristal tintineando. Un imperio de asteriscos Moody's asterisco orgánicos, pensé con sarcasmo. Más bien, un pozo sin fondo. Salud, dijo Elena, y se llevó la copa a los labios. ¿Salud? Mi voz cortó el aire como un cuchillo afilado. Ambas cabezas se giraron, sus sonrisas se congelaron. Elena fue la primera en recuperarse. Sofía, cariño. ¡Qué sorpresa! ¿Ya de vuelta? Marco, con su sonrisa forzada, añadió. ¿Todo bien, hermanita? Caminé hacia ellos, cada paso resonando con la furia que me consumía. El reloj aún estaba en mi mano, ahora visible. Lo levanté ligeramente, solo para que lo vieran. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, su rostro palideciendo. Los de Marco se contrajeron, su mandíbula cayendo. El hielo en mi voz se hizo más denso. ¿Esto les parece familiar? Un silencio sepulcral llenó la habitación, roto solo por el burbujeo del champán en la botella. Elena tragó saliva, sus ojos oscilando entre el reloj y mi rostro. Sofía, yo, empezó, su voz temblorosa. ¿Tú qué, Elena? ¿Tú lo vendiste? ¿Lo vendiste para financiar otra de las brillantes ideas de Marco? ¿Para un imperio de asteriscos Moody's asterisco orgánicos? Ja ja ja. Mi risa fue amarga, desprovista de alegría, un sonido que los hizo retroceder. Sofía, no es lo que piensas, dijo Marco, intentando recuperar el control, su voz adquiriendo ese tono untuoso que usaba para manipular. Oh, no. Claro que no. Seguro que mi padre te lo dio para que lo vendieras. Quizás lo dejó en su testamento, dejó mi reloj de valor incalculable a Marco, para que lo use para financiar sus desastrosos negocios. Mis palabras salían como balas. Elena se recompuso ligeramente, su voz volviéndose más firme, un matiz de indignación falsa. Sofía, no tienes derecho a hablarme así. Yo soy tu madrastra, y esto era una emergencia. Tu padre habría querido que ayudáramos a Marco. Mi padre. Grité, la voz finalmente quebrándose. El reloj, con su peso de recuerdos y traiciones, se sentía como una brasa en mi mano. Mi padre me lo dejó a mí. A mí. Era lo único que me quedaba de él. ¿Crees que le habría gustado que vendieran su herencia por tus estafas, Marco? ¿Para que tú, Elena, sigas manteniendo a este parásito? Marco se puso de pie, su rostro enrojecido. Oye, no soy un parásito. Estoy intentando construir algo. Sí, construir deudas. Construir una ruina. Construir sobre la tumba de mi padre. Mis ojos se llenaron de lágrimas, la rabia mezclada con un dolor punzante. Sofía, baja la voz, dijo Elena, su voz baja y amenazante. Los vecinos. ¿Qué escuchen? ¿Qué escuchen lo que son? Ladrones. Desgraciados. Dejé caer el reloj sobre la mesa de café, el asterisco clac asterisco del metal sobre el cristal resonando en la habitación. El dueño de la casa de empeño me llamó. Me dijo que Marco y tú le dijisteis que yo sabía del trato. Me usasteis. Usasteis el nombre de mi padre. Usasteis su legado. Elena se llevó una mano al pecho, sus ojos llenos de lágrimas falsas. Sofía, no es tan grave. Es solo un reloj. El dinero era para una buena causa. Marco lo necesitaba. ¿Solo un reloj? Mi voz fue un susurro peligroso. ¿Solo un reloj? Para ti, quizás. Para mí, era mi padre. Era su latido. Era su tiempo. Y lo vendisteis.
Lo vendisteis por una botella de champán barata y un sueño estúpido de *smoothies*. Marco, al ver que la situación se salía de control, intentó una nueva táctica. Sofía, podemos arreglarlo. Te lo juro. En cuanto el negocio despegue, te lo compensaremos. Te compraremos uno nuevo, o te daremos el doble del dinero. No quiero dinero. Grité, mis puños apretados. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Quiero lo que era mío. Lo que era de mi padre. Y lo que hicieron es imperdonable. La conversación se convirtió en un torbellino de acusaciones, defensas patéticas y lágrimas, las mías genuinas, las de Elena, una actuación digna de Oscar. Marco se encogió, sus excusas cada vez más débiles. La casa de empeño había sido su último recurso, admitieron, después de que Marco hubiera agotado todos sus ahorros y los de Elena, y de que nadie más quisiera invertir en su genial idea. Habían visto el reloj, sabían de su valor, y Elena, con su mente retorcida, había visto la oportunidad perfecta para una solución rápida. ¿Y qué vas a hacer, Sofía? Dijo Elena, secándose una lágrima furtiva. Su voz tenía un matiz desafiante ahora, la falsa inocencia desvanecida. No puedes hacer nada. El reloj está de vuelta. Ya está. ¿Ya está? Mi risa volvió, una risa de hiena. No, Elena. Esto es solo el principio. Esa noche, no pude dormir. La furia me mantenía despierta, una corriente eléctrica recorriendo mi cuerpo. El reloj de papá estaba de vuelta, sí, pero la violación, la traición, seguían ahí. Me levanté, tomé el reloj y lo guardé de nuevo en su caja, esta vez bajo llave. No volverían a tocarlo. Al día siguiente, me puse a trabajar. Mi padre había sido un hombre de leyes, y yo, su hija, había heredado su meticulosidad y su sentido de la justicia. Primero, hablé con un abogado de confianza de la familia, el señor Ricardo. Le expliqué la situación, la venta ilegal de una herencia, el engaño, la manipulación. Ricardo escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Es una situación delicada, Sofía. Si el reloj fue un regalo *mortis causa * o parte de tu herencia directa, y no estaba sujeto a la libre disposición de Elena, entonces ella no tenía derecho a venderlo. Y el hecho de que te hayan involucrado y usado tu nombre, eso es fraude. Quiero que paguen, dije, mi voz firme. Podemos iniciar acciones legales por fraude y por apropiación indebida de bienes. También podemos revisar el testamento de tu padre para ver qué estipulaba sobre sus bienes personales. Si la casa está a tu nombre o si tienes algún derecho sobre ella. La casa está a nombre de mi padre, y Elena tiene el usufructo vitalicio. Pero hay otras cosas. La conversación con Ricardo me dio una dirección, un propósito. No solo quería el reloj de vuelta, quería que Elena y Marco sintieran el peso de sus acciones. Los días siguientes fueron una vorágine de papeleo, llamadas telefónicas y visitas. Me sumergí en los documentos de mi padre, revisando cada cláusula de su testamento, cada factura, cada propiedad. Descubrí que, si bien Elena tenía el usufructo de la casa, yo era la nuda propietaria. Y había un fondo fiduciario para mi educación y mi futuro, que Elena había estado administrando. Una tarde, mientras revisaba los estados de cuenta del fondo, noté irregularidades. Retiros grandes, sin justificación. No eran para mis gastos universitarios. Eran para inversiones que coincidían sospechosamente con los fracasos empresariales de Marco. Mi corazón se heló. No solo habían vendido el reloj, sino que también habían estado desviando dinero de mi fondo. La rabia volvió, más fría, más calculadora. Esta no era solo una cuestión de un reloj. Era una cuestión de confianza, de respeto, de la memoria de mi padre. Con toda la evidencia reunida, volví a la carga. Convoqué una reunión con Elena y Marco en la oficina de Ricardo. La atmósfera era tensa, el aire cargado de resentimiento. Elena, vestida con un traje impecable, intentaba mantener la compostura, pero sus ojos delataban su nerviosismo. Marco, con su típica actitud de no he hecho nada malo, se rascaba la nuca. Hemos reunido pruebas sustanciales, dijo Ricardo, su voz calmada pero autoritaria. No solo sobre la venta ilegal del reloj, sino también sobre el desvío de fondos del fideicomiso de Sofía. Los ojos de Elena se desorbitaron. Marco palideció, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Eso es mentira,
murmuró Elena, su voz un hilo. Tenemos los estados de cuenta, los recibos de las inversiones de Marco, y los testimonios de los involucrados en sus negocios fallidos, continuó Ricardo, ignorándola. Los cargos serían por fraude, apropiación indebida de fondos y, en el caso del reloj, intento de venta ilegal de una herencia. Las penas, como saben, pueden ser severas. Marco, por primera vez en su vida, pareció perder su arrogancia. Se encogió en su silla. Podemos llegar a un acuerdo extrajudicial, dije, mi voz firme, sin emoción. Los miré a los ojos, uno por uno. O podemos ir a juicio. La elección es suya. Elena me miró con odio, pero también con miedo. Sabía que estaba acorralada. ¿Qué quieres, Sofía? Preguntó, su voz rasposa. Quiero que me devuelvan el dinero que desviaron de mi fondo, con intereses. Quiero que Marco me pague por las molestias y el daño moral que me causó. Y quiero que se vayan de esta casa. El rostro de Elena se desfiguró. Pero esta es mi casa. Tu padre me la dejó. Tu padre te dejó el usufructo, Elena. Yo soy la dueña. Y el contrato de usufructo estipula que si hay malversación de fondos o daño a la propiedad, el usufructo puede ser revocado. Y desviar dinero de mi fideicomiso es un claro incumplimiento. Marco intentó intervenir. Sofía, no seas ridícula. ¿Dónde vamos a ir? Ese no es mi problema, dije, mis ojos fríos como el hielo. Han tenido años para ser responsables. Ahora, paguen las consecuencias. La negociación fue agotadora, pero no cedí un ápice. Al final, Elena y Marco no tuvieron más opción que aceptar mis términos. Devolverían el dinero desviado, Marco pagaría una compensación por el daño moral, una suma simbólica, pero importante para mí, y tendrían 6 meses para desocupar la casa. La casa. Mi hogar. El lugar donde crecí, donde papá y yo compartimos innumerables momentos. Finalmente, sería solo mía. Los meses siguientes fueron extraños. Elena y Marco se movían por la casa como fantasmas, su presencia cargada de un silencio resentido. No había risas, solo susurros furtivos y miradas furtivas en mi dirección. Yo me mantuve distante, enfocada en mis estudios y en el futuro. El reloj de papá, ahora seguro, era un recordatorio constante de la batalla que había ganado. Finalmente, llegó el día de la mudanza. Un camión de mudanza se detuvo frente a la casa, y los muebles de Elena y Marco fueron cargados con un estruendo. No hubo despedidas, solo un asentimiento frío de Elena y una mirada de derrota de Marco. Elena se subió a un taxi, su rostro una máscara de resentimiento, sin mirar atrás. Marco, con una mochila al hombro, se despidió con un triste adiós, su sueño de smoothies orgánicos desvanecido. Cuando la puerta del camión se cerró y el taxi se alejó, un silencio diferente llenó la casa. Un silencio de paz. Caminé por las habitaciones, sintiendo el eco de la vida que se había ido, y la promesa de la que estaba por venir. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Me detuve en el salón, el lugar de la confrontación. Ya no había rastro de las copas de champán ni del ambiente festivo. Solo el eco de mi propia voz, fuerte y clara. Fui a mi habitación, abrí el cajón y saqué la caja de caoba. Abrí el Vacheron Constantin. Lo tomé en mis manos, su peso ahora no era de traición, sino de victoria. Lo giré suavemente, y las manecillas comenzaron a moverse, un suave asterisco tic-tac asterisco, como un corazón que volvía a latir. Lo puse en mi muñeca, sintiendo su calor, su conexión. Miré por la ventana, el sol poniente tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Había recuperado más que un reloj. Había recuperado mi voz, mi dignidad y mi hogar. Había aprendido que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega para aquellos que se atreven a luchar por ella. Mi padre estaría orgulloso. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi propio tiempo, mi futuro, era completamente mío, y estaba listo para comenzar de nuevo.